1. El purificador de agua con arena, piedras y carbón. Antes del garrafón. Antes del filtro de osmosis inversa. Antes de que Epura y Bonafont fueran parte del vocabulario cotidiano de cualquier familia mexicana, el agua que llegaba a la llave de la cocina llegaba con todo lo que traía del camino y había que resolver qué hacer con eso. Las familias que podían hervían el agua. Pero hervir el agua requería gas que costaba y tiempo que no sobraba y producía un sabor específico que los niños detectaban inmediatamente y rechazaban con la consistencia con que los niños rechazan todo lo que les hace bien. El filtro casero llegó como solución. No como invento con nombre ni con patente ni con ninguna documentación oficial. Como la solución obvia que encuentra quien observa que el agua que pasa por capas de material diferente sale más limpia que la que entra. Se tomaba un recipiente grande. De barro si había, de plástico grueso si no, con un agujero pequeño en el fondo por donde saldría el agua filtrada. Adentro las capas en orden específico que la experiencia había determinado sin necesidad de ningún libro de química. Primero grava gruesa del río o del jardín, lavada y hervida. Luego arena gruesa. Luego arena fina. Luego carbón vegetal triturado, el mismo que se usaba para la barbacoa o que se compraba en el mercado por unos centavos. Luego una tela de manta bien tensa para el filtrado final que quitaba las partículas que las capas anteriores no habían atrapado. El agua que salía por el agujero del fondo era visualmente más clara. El carbón absorbía los olores y los sabores que hacían que el agua de la llave fuera desagradable. Las capas de arena y grava quitaban lo que se veía y mucho de lo que no se veía. No era perfectamente pura. No podía serlo con esos materiales y esa tecnología. Pero era notablemente mejor que la que entraba y eso era suficiente para las necesidades de una familia que no tenía acceso a ninguna alternativa más sofisticada y que de todas maneras no habría podido pagarla. Lo que esa familia había construido sin saberlo era exactamente el principio de los filtros de agua de osmosis inversa que hoy se venden en versiones industriales a precios que van de lo accesible a lo obsceno. La física era la misma. Los materiales eran diferentes. Y la diferencia entre las dos versiones no era de conocimiento sino de recursos, que es la diferencia que define casi todo en este país. 2. El calentador solar con manguera negra en el techo. El boiler de gas era caro de instalar, caro de mantener y caro de operar en el contexto de una economía doméstica donde cada peso tenía destino asignado de antemano y el gas representaba una fracción del presupuesto que se cuidaba con precisión. El agua fría era la alternativa que muchas familias aceptaban con resignación durante los meses de invierno. Pero en algún momento, en alguna casa, alguien se dio cuenta de algo que en retrospectiva parece completamente obvio aunque en su momento fue un descubrimiento real con consecuencias reales. Una manguera negra dejada al sol durante varias horas acumulaba suficiente calor para producir agua caliente. No era magia. Era física. El color negro absorbe la radiación solar con mayor eficiencia que cualquier otro color. La manguera de hule negro expuesta al sol directo durante 4 o 5 horas alcanzaba temperaturas que en los meses de más sol eran suficientes para un baño cómodo sin necesidad de encender ningún calentador. El sistema más básico era literal en su simplicidad. La manguera enrollada en el techo plano o sobre láminas de metal negro que amplificaban el calor. Un extremo conectado a la toma de agua. El otro conectado a la regadera del baño. El sol hacía el resto sin cobrar nada por el servicio que es la diferencia fundamental entre la energía solar y cualquier otra fuente de energía disponible en ese momento. Las familias más ingeniosas elaboraron el sistema con una creatividad que merece reconocimiento. Pintaban de negro recipientes metálicos para crear reservas de agua caliente que duraban más allá del momento de máxima exposición solar. Calculaban el ángulo óptimo dependiendo de la época del año para maximizar la superficie expuesta. Añadían capas de plástico transparente encima de la manguera para crear un efecto de invernadero que multiplicaba el calor. Todo eso lo hacían sin haber estudiado ingeniería térmica. Sin haber leído ningún manual de energía renovable. Lo hacían observando, probando, ajustando, aprendiendo de los resultados con la metodología experimental más honesta que existe que es simplemente hacer algo, ver qué pasa, y hacerlo mejor la siguiente vez.
Hoy los sistemas de calentamiento solar de agua son una industria global de varios miles de millones de dólares. Los paneles solares térmicos que se instalan en los techos de las casas modernas funcionan exactamente con el mismo principio que la manguera negra de los 80 mexicano. La diferencia es el material y la eficiencia y el precio. El principio es idéntico. 3. La antena de alambre para el televisor. La antena oficial del televisor tenía una esperanza de vida que avergonzaría a cualquier producto diseñado con la intención de durar. Se doblaba, se rompía, perdía las secciones interiores, quedaba fija en posiciones que no eran las óptimas para recibir la señal de ningún canal y que parecían elegidas específicamente para maximizar la nieve en la pantalla. Cuando la antena original moría definitivamente y no había dinero para reemplazarla, comenzaba el proceso de encontrar la solución que estaba disponible en cualquier casa que tuviera, aunque sea un pequeño taller o un cajón, donde se guardaban los materiales de reparaciones anteriores. El alambre. Un pedazo de alambre de cobre o de aluminio, del que sobraba de alguna instalación eléctrica o que se compraba en la ferretería por unos centavos, enrollado en la entrada de antena del televisor y extendido hacia el punto estratégico de la habitación. Encontrar ese punto era la parte que requería ciencia empírica. No la ciencia de los libros, sino la ciencia del ensayo y el error repetido hasta dar con el resultado correcto. Alguien sostenía el alambre y lo movía lentamente en distintas direcciones mientras otro miraba la pantalla y daba instrucciones con la urgencia específica de quien está tratando de capturar algo que existe pero que no puede verse todavía. Un poco más arriba. Ahora hacia la ventana. Regresa tantito. Ahí estuvo, no, ya se fue. La imagen perfecta aparecía por un segundo y desaparecía antes de que hubiera podido fijarse el alambre en esa posición exacta. Hasta que de repente se encontraba el punto y la imagen llegaba nítida y se fijaba el alambre con cinta canela a la pared o al mueble o a donde hiciera falta. Esa antena de alambre funcionaba. Muchas veces funcionaba mejor que la antena comercial que había reemplazado, porque el cobre es un excelente conductor de señales de radiofrecuencia y porque la longitud específica del alambre podía optimizarse para las frecuencias de los canales locales de una manera que la antena comercial genérica no estaba calibrada para hacer. Los ingenieros en telecomunicaciones que leen esto van a reconocer que lo que esas familias estaban haciendo intuitivamente era construir antenas de longitud de onda ajustada para las frecuencias específicas de su área. Sin saberlo. Sin ningún cálculo formal. Solo con la observación de que esto funciona y esto no funciona y la paciencia de seguir probando hasta dar con lo que sirve. 4. El colchón de cartón para los que no tenían cama. El petate de palma era la cama tradicional del México que no tenía cama en el sentido moderno de la palabra. Pero el petate requería comprarse o tejerse y en las situaciones más apretadas ni eso había. Lo que sí había, en las ciudades donde la economía de consumo producía cajas y cajas de cartón que los comercios y los mercados desechaban todos los días, era cartón. Cartón gratuito, disponible, que solo requería ser recogido y procesado de la manera correcta para convertirse en algo que cumpliera la función básica de separar el cuerpo durmiente del suelo frío. Las cajas se aplanaban. Se superponían en capas hasta alcanzar el grosor necesario para que la dureza del suelo no se sintiera completamente. 3 capas eran el mínimo aceptable. 5 eran cómodas en la medida en que algo puede ser cómodo cuando es cartón en un suelo. 7 u 8 eran un lujo que la disponibilidad de material no siempre permitía. Encima el periódico doblado, que añadía aislamiento térmico porque el papel atrapaba aire entre sus hojas y el aire atrapado es uno de los mejores aislantes térmicos que existen, principio que es el mismo que usa la ropa de montaña moderna con sus capas de material de alta tecnología. Encima la cobija o el rebozo o lo que hubiera disponible para cubrir el cuerpo y retener el calor que el cuerpo generaba durante la noche. Era descanso. No el descanso óptimo de un colchón de muelles o de memory foam. Pero era horizontal, era cubierto, era separado del suelo frío, y eso era suficiente para que el cuerpo recuperara lo que necesitaba recuperar para poder continuar al día siguiente. Lo que esas familias habían descubierto sin saberlo es que el cartón tiene propiedades térmicas y de amortiguación que lo hacen útil en situaciones de emergencia,
Razón por la que los sistemas modernos de refugio de emergencia para personas en situación de calle incluyen cartón corrugado como uno de los materiales más efectivos disponibles para aislar del frío. 5. El timbre de pila y cable. Los timbres de las casas mexicanas de antes fallaban con una regularidad que hacía inevitable buscar alternativas. Las conexiones eléctricas se corrían. Los botones se atoraban. El mecanismo interno desarrollaba esa silenciosa resistencia que tienen las cosas cuando han decidido dejar de funcionar sin que nadie las haya autorizado a hacerlo. La solución comercial era llamar al electricista y comprar un timbre nuevo. En el contexto económico de muchas familias ese gasto se postergaba indefinidamente con la intención de resolverlo después, y después en esas casas era un concepto muy elástico. La solución casera llegaba de los materiales disponibles en cualquier tienda de electrónica del centro de la ciudad donde se vendían componentes sueltos a precios que cualquiera podía pagar. Una pila cuadrada de 9 voltios. 2 metros de cable delgado. Un pequeño zumbador piezoeléctrico que costaba menos que cualquier alternativa comercial. La pila dentro de una cajita o directamente en el interior del marco de la puerta si había espacio. Los cables corriendo desde la pila hasta el botón en el exterior de la puerta y desde ahí hasta el zumbador en el interior. El circuito más simple que puede existir, cuando el botón se presiona el circuito se cierra y la corriente de la pila activa el zumbador. El sonido que producía era diferente al de un timbre comercial. Más urgente, más directo, con ese tono específico del zumbador piezoeléctrico que era entre alarma y queja y que la familia aprendía a reconocer inmediatamente como la señal de que alguien estaba en la puerta. Lo que esa solución casera demostraba sin proponérselo era que la electrónica básica no es misteriosa ni inaccesible. Es física simple que cualquiera puede entender y aplicar con materiales que cuestan centavos. La barrera no era el conocimiento sino el acceso al conocimiento, y en los barrios donde alguien sabía cómo hacerlo ese conocimiento se transmitía de vecino a vecino con la generosidad específica de las comunidades que saben que lo que cualquiera puede hacer todos pueden hacerlo. 6. El enfriador de agua con bote y trapo húmedo. Antes del cooler con rueditas. Antes del refrigerador portátil. Antes de cualquier solución comercial para mantener el agua fría durante las horas de trabajo en el campo o en la obra o en cualquier lugar donde el calor mexicano apretaba y el agua tibia era la diferencia entre aguantar y no aguantar. El principio era física pura y antigua. La evaporación enfría. Cuando el agua se evapora de una superficie absorbe calor de esa superficie para hacer el cambio de estado de líquido a vapor. Si esa superficie está en contacto con otra superficie que contiene lo que quieres enfriar, el enfriamiento se transfiere. El sistema casero lo aplicaba de la manera más directa posible. Un bote de metal de los grandes, de los que venían con aceite de cocina o con pintura y que en el México de antes se guardaban porque ningún recipiente con segunda vida posible se tiraba. Adentro la botella o el garrafón de agua. Afuera el bote envuelto en un trapo mojado con tanta agua como absorbiera. El conjunto colocado donde corriera algo de brisa o al menos donde no estuviera completamente cerrado. La evaporación del agua del trapo hacía bajar la temperatura del bote metálico. El bote transmitía esa temperatura al agua de adentro. No era la frialdad del refrigerador. Era 3 o 4 grados menos que la temperatura ambiente que en un día de 40 grados en cualquier estado del centro o del norte del país era la diferencia entre el agua que se tomaba con gusto y el agua tibia que el cuerpo rechazaba aunque tuviera sed. Lo usaban los albañiles en las obras. Los campesinos en el campo. Los vendedores ambulantes en sus puestos sin electricidad. Cualquiera que necesitara mantener el agua bebible sin acceso a ninguna fuente de frío artificial. Los sistemas de enfriamiento evaporativo industriales que hoy se instalan en bodegas y fábricas y espacios grandes donde el aire acondicionado convencional no es eficiente funcionan exactamente con el mismo principio. La escala es diferente. La física es idéntica. Y la física la descubrieron primero los albañiles mexicanos con sus botes de aceite y sus trapos mojados.